Tere, buenos días. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien. Qué risa aquí, pero lista para platicar contigo. Qué bueno. La adolescencia, Tere. ¿Qué es la adolescencia? Bueno, cuando hablamos de adolescencia vamos a entender la etapa de la vida que va el paso de la infancia, o de la niñez más bien, a lo que es la edad adulta. Comúnmente, en lo cotidiano a veces pareciera que no se entiende qué es un adolescente, incluso los papás en la actualidad dicen, es que mi hijo está más temprano siendo adolescente, ¿no? Como un rechazo a ciertas conductas, a ciertas particularidades, como si eso fuese la adolescencia. Cuando la adolescencia empieza justamente en la pubertad, que es un indicador de cambio, el adolescente o el niño tiene que enfrentarse ahora a las cuestiones de sus cambios, a todo el cambio físico. Entonces, al estar su cuerpo en cambio, pues ya no puede negar que está creciendo, ¿no? Entonces tiene que empezar a enfrentar ese crecimiento, tiene que empezar a asumir que está en un proceso y bueno, ahí empieza, es un detonante y a partir de ahí, dependiendo de la sociedad, del ambiente familiar, y se les va dando como tareas, se les va invitando a la edad adulta y la particularidad también es que es una época donde se va forzando poco a poco lo que es la individualidad, el desarrollo personal en el sentido de identidad, ¿sí? Quién soy, a dónde voy, qué quiero, empezar a clarificar un proyecto de vida, empezar a independizarse de los padres, tener una vocación, tener nuevos amigos, empiezan a hacerse las relaciones diferentes en cuanto a amigos, ya no se espera, ¿sí? Que sean como más por la identificación, que se vuelvan lazos más íntimos, que se afiancen más la amistad. Y recordemos también que la adolescencia, en este proceso de separarse de los padres o tratar de ser ellos mismos, pues los amigos se vuelven básicos, ¿no? Cuando los papás dicen, mi hijo tiene muchos amigos, bueno, preocúpese si no tiene, ¿no? La clave en esa edad son los amigos y todo este proceso. Cuando termina la adolescencia siempre ha sido como el reto a saber, ¿no? Depende mucho de las cuestiones sociales. Se puede decir que cuando tienes tu credencial de lector y eres mayor de edad. Sin embargo, en la actualidad todavía hay ciertos adolescentes a los 20, 21, donde no hay una claridad del proyecto de vida, donde siguen teniendo tareas no resueltas y ya esperadas para su edad, ¿no? Si lo viéramos desde una visión de desarrollo. Y el desarrollo. Así es. ¿Qué pasa con los adolescentes de hoy? Constantemente escuchamos tanto a maestros, papás, profesionistas incluso que se quejan de los adolescentes, ¿no? Por todas estas noticias que vemos en la noticia, de las situaciones a las que se enfrentan, de las conductas que desarrollan y de algunos problemas que pudieran llegar a ser. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esas cosas? Fíjate que como cualquier etapa de desarrollo, las particularidades sociales siempre van a influir en el crecimiento, ¿no? Algo muy particular de esta sociedad actual pues es en gran parte la inmediatez, ¿no? Ya todo es inmediato, ya todo es rápido, ya no tienes que hacer un esfuerzo estamos en una cultura del desecho, desde hace algunos años, ¿no? Pero cada vez es más y más y más claro, donde ahora te compras un celular y lo tiras, ¿no? En cuanto 6 meses, un año, hasta las mismas condiciones ya están hechas para desecharse. Entonces estamos en un proceso cultural y social de muchas cosas, pero en particular en la adolescencia es esa idea del inmediato, ¿no? Entonces esto ha ido generando que los chicos no entiendan procesos, que los chicos no vayan entendiendo lo que les corresponde. Algo también muy importante, yo creo que el mundo de la tecnología facilita el acceso a la información, sin embargo, no hay como un adecuado manejo de la misma, ¿no? Entonces ya se está perdiendo como la línea entre lo público y lo privado, se da mucho peso al perfeccionismo de otra manera, ¿no? Ahora toda la gente tiene que ser feliz y exitoso cuando son conceptos muy complicados de lograr, ¿no? Sí, entonces ahora donde se deposita también el ser, el sentido de la existencia, la mercadotecnia, la venta de todo rápido, todo, etcétera, ¿no? Entonces esto va afectando a los chicos en lo contemporáneo. Algo muy particular también es que esta inmediatez te está generando emociones y no te ayuda a enfrentar emociones como la frustración, como la intolerancia, la necesidad de la postergación, ¿sí? Entonces siguen en posturas muy infantiles en el sentido de dame, por la dificultad de entender
que tienen que irlo construyendo por la dificultad de entender las faltas, las carencias, ¿sí? Y también este mismo ritmo de vida, o esto que los está llevando, pues están también accediendo más fácilmente a algunas cuestiones de riesgo o de peligro, ¿sí? Que antes estaban más controladas y mejor manejadas, ¿no? Cuando hablas de situación de riesgo, ¿lo hablas como si ellos lo hicieran o como si a ellos se expusieran? Fíjate que aquí es interesante tu pregunta porque todos estamos expuestos al peligro, todos somos vulnerables, somos seres humanos, entonces estamos expuestos a, ¿sí? La cuestión y la particularidad, recordemos que la adolescencia en sí es una etapa de vulnerabilidad, por ese mismo proceso donde en la intención de decidir lo que yo quiero, a veces lo único que hago es oponerme al otro, ¿sí? Entonces eso me vuelve vulnerable, eso me vuelve sensible a, y me vuelve más sensible y más vulnerable que a los adultos, por ejemplo. Se espera que los adultos, por ejemplo, no tan fácilmente consumamos una droga que nos invitan, no tan fácilmente vayamos a donde el otro dice, no tan fácilmente. Se supone que somos, bueno, podemos predecir la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Y el adolescente no, aunque pudiera, que es algo de las cosas que yo invito mucho a investigar a los que trabajan con adolescentes, ¿no? ¿Qué capacidad de predicción tienen? ¿Qué pensamiento hipotético deductivo de lo que les puede pasar? Entonces, eso los vuelve vulnerables, eso los vuelve sensibles a. Agregado a todas estas condiciones del medio ambiente, te voy a poner un ejemplo clarito, ¿no? El acceso al alcohol. ¿Sí? Antes era claro que no podías vender alcohol a un menor de edad. No faltaba el que lo hiciera, ¿sí? Sin embargo, ahorita, ¿cuántos bares hay abiertos? Más permisible. Ajá, así es. Entonces, eso los vuelve más vulnerables. Entonces, hay una correlación entre la capacidad del adolescente de hacerle frente a sus propias decisiones, ¿sí? A las consecuencias de sus actos y también la facilidad o no que el medio ambiente le ponga para el acceso a esos riesgos o a esos peligros. Entonces hay una correlación de... Ya, entonces, por un lado sería la sociedad, que es la que está predisponiendo situaciones de riesgo para ellos. Y por el otro lado, esta parte que dices, no prevén las consecuencias de sus actos. En ese no prever consecuencias, ¿a qué nos enfrentamos? ¿O a qué se enfrentan los adolescentes de hoy? ¿Cuáles son las situaciones como más comunes o problemáticas que se puedan llegar a encontrar? Pues hay muchas. Vamos pensando entendiendo el desarrollo o entendiendo las particularidades. Recordemos, por ejemplo, que el adolescente está en una etapa de curiosidad, ¿no? Entonces, de probar, de saber, de conocer. Entonces, por ejemplo, el uso de drogas, ¿sí? Recordemos también que por el tipo de pensamiento y demás todavía hay una claridad, ¿no? Todavía a esa edad somos como egocéntricos, ¿no? Y a mí no me puede pasar. O sea, les pasa a otros, pero a mí no, ¿sí? Entonces, el uso de drogas, desde alcohol, cigarro y cualquier otro tipo de estupefacientes, de drogas, vamos a decirlo así. Otras de las cosas, por ejemplo, la anorexia. Si en este momento de la sociedad actual y en los últimos años, no estoy diciendo que sea solo ahorita, se le da peso a la imagen y el adolescente está en un proceso de aceptación, entonces muchas veces se va a identificar con ser la que se vea bien, con ser la que la entiendan, y agregado a eso se va a enfrentar a la aceptación de su propio cuerpo, ¿sí? Entonces va a empezar con un proceso interno, entonces se vuelve vulnerable a cualquier trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo anorexia y bulimia, ¿sí? Hay muchos otros, pero a esa edad esos dos son clave. Otra de las cosas es las conductas delictivas y las conductas violentas. Es muy importante entender que todo esto desde la infancia se puede ir como previniendo, ¿sí? Sin embargo, ahorita si tú ves a los chicos, a los papás simplemente donde dicen, mi niño tiene 10 años y todavía hace berrinches. Entonces te está hablando de un niño que no es tolerante a la frustración. A los 10 años, cuando los berrinches tienen que acabar, a lo mucho a los 4, 5 tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos chicos están intolerantes a la frustración, no saben manejar sus emociones, entonces ¿qué se hacen? Se vuelven violentos. Hay que entender, o vamos a entender las conductas violentas, al menos en este contexto. Otros autores nos dirán otra cosa, pero la conducta violenta diferente a la delictiva. Delictiva va a tener que ver más con conductas, con lo social y con la ley.
mientras que las conductas violentas van directamente en mis relaciones interpersonales, ¿no? Y entonces te encuentras desde los chicos que a los 14 o 15 años ya quieren manejar y manipular a la novia, porque sí hay violencia en el noviazgo a esa edad, como los chicos que rompen ya reglas, hacen conductas delictivas, ¿no? Desde rayar paredes, desde romper algunos objetos de otras personas, riñas, pandillas, siempre lo ha habido. Pues esto también muchos dirían, ay, pero los adolescentes siempre han sido así. Sí, pero yo creo que algo que es importante en la actualidad es entender qué está haciendo el medio y el contexto para poder contener y prevenir que eso siga en aumento. ¿Sí? O sea, un adolescente que se va brincando ciertas reglas y no lo enseñas a asumir las consecuencias de sus actos, igual que con los niños, es un proceso. Si desde muy pequeño no lo enseñas a asumir las consecuencias de sus actos, pues al rato van a empezar a justificar, ¿no? Hablando de que también la sociedad actual de repente se malentiende en muchos términos, ¿no? Uh-huh. Términos muy delicados como desde la violencia, desde la discriminación, son términos y conceptos que hay que ir entendiendo y definiendo. Entonces, si no vamos entendiendo la responsabilidad que tenemos ante nuestra vida y nuestras decisiones, y agregado a eso, el ambiente social no sabe contener, pues entonces todo esto se va como desorganizando, ¿no? Entonces, conductas delictivas, conductas de violencia, trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, riesgo de suicidio. Yo creo que es uno de los temas más delicados de manera personal. Yo tengo muchos años trabajando en salud mental y recuerdo en muchas reuniones cuando hablábamos del suicidio decían, bueno, es que suicidio siempre va a haber. Bueno, es que ya hay más población, entonces hay más suicidios. Pero de manera personal, lo que a mí me mueve es que cada vez es más temprana la edad en que los chicos se suicidan. ¿Sí? Entonces, algo está pasando. O sea, ¿por qué cortas tu proyecto de vida y tu sentido del futuro a tan temprana edad? ¿Sí? ¿Por un acto impulsivo? ¿Por un berrinche? ¿Por un malentendido? ¿Porque te deprimes? Porque, o sea, algo pasa. ¿Sí me sigues la idea? Sí, esto claro. Es muy importante. No podemos asegurar que todos los que se suicidan jóvenes es por el mismo factor, por el mismo determinante. Entonces, ahí es importante como investigar. Yo creo que es uno de los campos, ¿sí? Porque cada vez es incluso como hasta como una opción de decisión, ¿no? Las cuestiones de riesgo de la sexualidad también son muy importantes, ¿no? Y ahora también, por ejemplo, no estoy ni a favor ni en contra de ciertas reglas, pero sí pensemos, si tú le dices a un adolescente que está autorizado a abortar, me pregunto yo, o los invito a preguntarse, si de verdad el chico está entendiendo la responsabilidad que le conlleva a él o a ella, no si la regla se permite o no, sino qué me va a pasar que a los 15 años aborte, qué me va a pasar si cada vez que tengo relaciones no me cuido y entonces elijo abortar. Espero que sean pocos los casos de esto, ¿no? Pero sí se exponen a riesgos si no saben manejar la información y entonces los vuelve más vulnerables y se hace un círculo vicioso. ¿Y entonces qué retos tienen? Primero los papás y después los profesionales que trabajamos con ellos. Híjole, esa es una buena pregunta. Yo creo que primeramente los papás entender y no perder de vista la disciplina. Se ha malentendido, pareciera ahora que el adolescente manda sobre su familia. Yo te decía hace rato que el otro día estaba viendo la película de los 70s de Vaselina. Uh-huh. Entonces, si tú ves la problemática del adolescente, es la misma. Sí, que el amor y que todas estas cuestiones y demás. Sí, la diferencia eran los contextos familiares y sociales. Sí, las familias eran más claras, eran más funcionales, estaban, no recuerdo ahorita cómo se llama la palabra, pero no había tanto divorcio, lo voy a decir así, ¿no? Estaban más unidas, había más claridad en la pareja, había una congruencia, había mucho sostén externo, se le daba mucho peso a la religión, se le daba mucho peso a lo social, ¿sí? Las familias tenían más claro cómo uno podías o no debías afectar a terceros, entonces eso daba cierta contención. Entonces uno de los principales retos es entender la autoridad. No es que el adolescente se trepe al adulto, es que el adulto le permite, ¿sí? O sea, si el adulto es firme, congruente y claro, no te brincas, te podrás enojar, emberrinchar, frustrar, ¿no? Y
Es porque no le duela, que eso está pasando mucho con los papás, ¿no? Que no le duela. Pues sí, pero le tiene que doler. O sea, si no te duele una muela, no vas a entender que tienes que curarte. Entonces, hay cosas que tienen que doler. Otro de los retos también es dejarlos ir. Yo creo que los papás, cuando yo los escucho y lo entiendo como hija, es como en ese proceso de cuándo soltarlos. ¿Sí? Las condiciones también externas, pues realmente hay más acceso a muchas cosas, hay más peligros, o sea, hay una realidad social. Claro. Entonces los papás, entre su miedo y la realidad social, pues lo que hacen es acapararlos más. Y los chicos creen que están haciendo de su vida lo que quieren, pero no, porque siguen dependiendo de papá y mamá. ¿Sí? ¿Y cómo le hacen los papás para ese contacto de no te dejo, pero te permito? Eso es bien interesante. Porque aquí uno de los puntos claves es, primeramente, entender el rol de padres, ¿no? Que son una autoridad. Que no es cierto que los hijos y los papás son amigos, porque se pierde la línea. Se tiene que tener firme, algo tan simple es quien pone la regla es el padre, no son los hijos. ¿Sí? Aprender a escuchar la necesidad del adolescente. Cosas tan sencillas como, entiendo que te quieras ir a la fiesta, solo que el día de hoy no se puede. Claro. Como determinarles que no es la única opción, que no es eterno, ¿no? No es lo mismo que le digas al niño, hoy no vas a la fiesta, al que le digas, no vas a la fiesta, aunque suene igual. Sí, claro. Pero para ellos es diferente, ¿no? Entonces, aprender a escuchar la necesidad y las necesidades de los chicos, que a veces nos puede parecer absurdos que se quieran ir con la amiga a la tardeada, pero bueno, todos nos quisimos ir con la amiga a la tardeada. Y entender que lo que menos quieren hacer en muchas ocasiones es estar en casa, ¿no? Entonces por ahí también hay que aprender. Y bueno, entender, yo creo que esto también es complicado para los papás, pero entender su propia visión de cuando fueron adolescentes, uno, y dos también, como desarrollar empatía con firmeza. Eso es difícil, pero entiendo tu necesidad, sin embargo el que manda y el que dice soy yo, ¿no? Hay cosas, algo que yo insisto mucho con los papás y con los maestros, y lo veo como docente, hay cosas que no se negocian. Hay cosas que no se negocian. Bueno, Tere, y entonces para los profesionales, ¿qué nos toca? ¿Qué retos tenemos? Yo creo que hace rato que hablábamos de los papás, hablábamos como de la importancia de la autoridad, ¿no? Y ese es otro de los puntos. Yo siempre digo que la palabra autoridad es autorizar, ¿no? Entonces, los papás le van a autorizar a su hijo el derecho a hacer su vida, pero también le van a autorizar, no deben autorizarle conductas que vayan en contra de otro, siempre. Entonces, los adultos o los profesionistas, llámese docentes, orientadores, tutores, debemos de entender cuál es nuestro papel, ¿sí? Muchas veces nos justificamos, yo soy solo el maestro y solo vengo a enseñar la materia, pero recordemos que las figuras de autoridad son clave. La figura de autoridad implica una guía, implica un apoyo, implica un ejemplo. Tú comúnmente cuando creces recuerdas más a tus maestros exigentes que a tus maestros barcos. Comúnmente recuerdas más a aquel que te enseñó el costo de aprender, a aquel que ni siquiera recuerdas que aprendiste, ¿no? ¿Por qué? Por la importancia de una figura de ley. Entonces, lo que nos toca o nos corresponde a uno es tener muy claro cuál es nuestra función, ¿sí? ¿Qué le voy a enseñar? Tener claro que soy un ejemplo o tengo una autoridad ante sus ojos. Tener claro que nos corresponde como diferenciar y enseñarlos a diferenciar entre la impulsividad, lo emocional y las decisiones. Porque ahora pareciera que se les permite hacer muchas cosas que tienen que ver más con los impulsos que realmente con los deseos. O sea, no es lo mismo, ¿sí? Desear sacarme un pie y comprometerme, porque nomás lo digo, me lo tengo que sacar, ¿no? Entonces hay que seguir, nos corresponde como esta lucha desde donde estoy. Y otro también muy importante, por ejemplo, docentes, tutores o terapeutas incluso, seguimos trabajando con un menor de edad. Y esto es muy importante entenderlo. Nosotros tenemos una corresponsabilidad con los padres. Los terapeutas tenemos una corresponsabilidad. Entonces, una de las cosas, más que aliarnos o no a los papás, es estar en constante comunicación con ellos, reflejarles su autoridad, reflejarles la nuestra, y seguir siendo muy congruentes con esa parte.
¿sí? No es lo mismo pensar en un adolescente en secundaria a un adolescente de preparatoria. 6 años en la adolescencia es impresionante, es un abismo impresionante de cambio y de capacidad, tanto cognitiva como afectiva. Pero, por ejemplo, los que ya trabajan más hacia chicos de preparatoria, la responsabilidad es orientarlos vocacionalmente, orientarlos ante la vida y, algo muy importante, predecir los riesgos, ¿sí? Y no minimizarlos. Ahora hay una falta de información ante lo que está pasando. Así como ellos viven inmersos en una sociedad, nosotros también, ¿sí? Y entonces hay momentos donde la sociedad parece que va más rápido que nosotros. Por ejemplo, lo voy a poner en el cutting, ¿sí? El cutting es una conducta relacionada o asociada con cortarse y está relacionada también con la dificultad de contacto emocional con los adolescentes. Se le conoce como alexitimia. Ajá. Y ahora me pregunto, ¿y los adultos somos capaces de llevarlos a entender la emoción? ¿Somos capaces de diferenciar la emoción de la impulsividad? ¿Somos capaces de entender a qué se debe que el adolescente no tenga contacto con su emoción? Y soy capaz de diferenciar entre lo que va a ser un terapeuta y lo que va a ser un orientador. Entonces, esa línea de diferencia tenemos una gran responsabilidad, porque ya no es solo directa con los adolescentes, sino con todos los que están alrededor, principalmente padres y otros profesionistas, ¿no? Y ahí pues lo que decías, ¿no? Si el adulto no está capacitado o no, ni siquiera asume o acepta la emoción del adolescente, pues menos le va a ayudar a cómo identificarla y discriminarla. Incluso las propias. O sea, también vivimos en un mundo donde, bueno, ahora con lo de la tecnología todo es tan rápido que, bueno, está bien, les recibiré sus tareas de copy-paste, ¿no? O les recibiré... También tenemos que recordar que somos autoridad que frena y somos autoridad con la posibilidad a lo diferente. Y aunque lo diferente sea lo viejo, muchas veces, a veces es lo que hace falta, ¿no? Un freno, una claridad, una posibilidad de algo distinto. Bueno, Tere, pues muchas gracias. No sé si gustes dar un mensaje para las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, pues antes que nada, para todos aquellos que trabajan con adolescentes, los invito a sensibilizarse y los invito sobre todo como a comprender que es una edad difícil. Sin embargo, si lo sabes escuchar, puedes obtener muy buenos resultados. A mí me gusta mucho trabajar con adolescentes y los invito a aprender, a conocer. Hay un taller el día 4 y el 5 de diciembre. Venga Mónica Orlandilleta de la ciudad de Guadalajara a compartirnos su experiencia y también a ayudarnos y enseñarnos a trabajar con adolescentes, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el tiempo, el espacio. Y bueno, pues aquí nos estamos viendo.